Bueno, vamos a hablar de la interfaz del bucle Ripple que les he puesto como una práctica. Aquí se trata de conseguir algo parecido a esto. Vamos a ejecutar el intérprete EG sin un programa como argumento, y entonces nos abre una interfaz de un bucle de Ripple en el cual podemos escribir cualquier expresión. Por ejemplo, podemos decir asignamos a x un 5 y entonces, bueno, pues nos da un mensaje de error porque no hemos declarado la variable x. Deberíamos de haber escrito dos puntos igual, que es el define, declara la variable y la inicializa. Y ahora ya sí puedo preguntar por x o hacer igual x. Y supongamos que, pues yo que sé, que le vamos a reasignar el valor de x y pulso un retorno de carro aquí, la suma de algo con algo, ¿no? Y vemos que como no está completa la expresión, nos aparece un sangrado que nos indica que estamos completando una expresión. Entonces podemos seguir escribiendo la expresión. Si no la completo, pues sigue apareciendo el input, y cuando cerramos el paréntesis, pues tenemos la expresión completa. Queremos además que si extender el lenguaje EG con funciones como help, que nos den la ayuda en el bucle Ripple, o exit, que nos permitan salir de la consola. Bueno, vamos a empezar a ver cómo es el código. Necesitamos, lo vemos en las líneas de la 1 a la 11, un poco donde se hacen los require, cargar unas cuantas librerías. Primero las expresiones regulares extendidas, que las vamos a usar. Después utilizaremos inspect de la librería util, del package util, del core de Node.js, para volcar los contenidos de los objetos JavaScript. Y en readline va a ser fundamental porque es la interfaz de comandos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar readline de manera que nos funcione la flechita para arriba, la flechita para abajo. Vamos a autocompletar los comandos, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una interfaz un poco como la de Node.js en su bucle Ripple. Luego necesitamos, por supuesto, el intérprete EG, que lo cargamos en la línea 5. Y en este ejemplito vamos a demostrar cómo podemos extender el intérprete a nuestro gusto, cargando una librería extensions que añade unas cuantas funcionalidades al lenguaje EG que solo van a funcionar dentro del intérprete. Es decir, que de alguna manera le podemos añadir plugins a nuestro intérprete. También necesitamos acceder, como vemos en la línea 7 del intérprete, al environment y a special forms y por supuesto al parser de EG. Además, como vamos a colorear un poquillo algunos mensajes, pues hemos escrito una pequeña librería colors.js, ¿de acuerdo? En la cual usamos secuencias de escape ANSI para poner mensajitos en azul, en rojo y en negro, que es el color por defecto. Bueno, vamos a centrarnos ahora en esta zona de código, en la cual vamos a un poco a reciclar las expresiones regulares, porque claro, tenemos que parsear la línea de comandos, la línea que se ha escrito por el usuario en la entrada. Y entonces necesitamos parsearla con la misma sintaxis del intérprete EG, y por eso tenemos que reciclar las expresiones regulares que están en el parser. Fíjense en la línea 15 cómo reciclamos la expresión regular de blancos que está en el parser.
Y es que el atributo source nos da el fuente de la expresión regular, y como nosotros en este caso queremos construir una expresión regular que vea si la línea solo contiene blancos, le añadimos el dólar a la expresión regular de blancos, con lo cual la expresión regular all white casa con una línea en la que todo es blanco. Y aquí en esta definición de blancos se incluye todo lo que estaba ya en parse.js, es decir, los comentarios monolínea, los de una sola línea, los comentarios multilínea, etc. También reciclamos las expresiones regulares para left paréntesis, paréntesis izquierdo, que en este caso incluían no solamente a los paréntesis, sino a los corchetitos y a las llavitas abrir, lo mismo para los paréntesis cerrar, etcétera, etcétera. Hemos añadido además en el parser dos funciones, getTokens, que parsea un programa y devuelve un array con todos los tokens. Y luego una segunda función, parBalance, que comprueba el equilibrio de paréntesis en la entrada, es decir, devuelve de hecho la diferencia entre el número de paréntesis abrir y el número de paréntesis cerrar. De manera que nos va a permitir saber si una expresión que ha sido dada como entrada está equilibrada en cuanto a sus paréntesis. Vamos entonces a echarle un vistazo al cuerpo del bucle ripple que está en la función ripple. En la variable program vamos a guardar el programa leído hasta que se complete, en el caso de que ocupe varias líneas, y stack es una variable, es una variable en la que vamos de tipo entero, que vamos a guardar el equilibrio entre paréntesis abrir y el paréntesis cerrar, o entre corchetitos abrir y corchetitos cerrar. Entonces todo está en un bucle try, en el cual lo que hacemos es primero establecer la interfaz de la command line. create interface crea el objeto que representa la línea de comandos, y a este constructor se le pasa un objeto con las opciones, cuál es el flujo de entrada, cuál es el flujo de salida, y una función completer que es utilizada siguiendo un determinado protocolo que explicaremos a continuación, para que cuando se pulse el tabulador pues se complete el comando que estamos escribiendo, o nos surgiera posibles terminaciones del comando que estamos escribiendo. Entonces empezamos estableciendo el prompt, que es el angulito, que es la constante que hemos definido un poco más arriba, en la línea 12, ¿de acuerdo? Y establecemos el prompt y ponemos la versión, que la versión la leemos del package JSON, y está ya metida en TOMEMP como un atributo. Esto está en el fichero extensions, que extendía, como vemos, extendemos special forms con una función exit y con una función help, de manera que podemos escribir exit y help en la línea de comandos y nos funcionan bien. Entonces tenemos también, por ejemplo, version, que es de la que estamos hablando, que la hemos leído del fichero package version. Con este require del package version y accedemos al atributo version, tenemos la versión. Siguiendo con la línea 29, pues volvemos a poner el prompt después de que hayamos ejecutado esta primera fase inicial. Es decir, que lo primero que hacemos es poner el prompt y poner la versión, y volvemos a poner el prompt. Y luego ya todo ocurre mediante eventos. El evento online ocurre cada vez que se pulsa un retorno de carro, cada vez que se termina una línea, y entonces cada vez que se termina una línea se ejecuta la función que
que maneja el evento, la función que va hasta la línea 52. Y esta es la que procesa la línea. Primero vemos en la línea si los paréntesis y los corchetillos y las llavitas están equilibrados. Y entonces en stack tenemos la suma de la diferencia entre paréntesis abrir y paréntesis cerrar. Esta función está en parse JS. La línea que nos pasan no tiene el retorno de carro, es decir, que la que nos pasan a la función manejadora del evento, y por eso le añadimos el retorno de carro en la línea 35. Y bueno, pues el programa tiene una nueva línea, que es lo que anotamos en la línea 36. Si stack ha alcanzado el valor 0, es que los paréntesis están equilibrados, y entonces suponemos que es que ha escrito una expresión que es evaluable. Ahí en el caso de que no, efectivamente, de que la línea, efectivamente, aunque tenga 0 paréntesis, el equilibrio sea 0, la línea no es una línea en blanco, pues en ese caso pasamos a evaluar el programa. Para ello parseamos el programa en la línea 40, parseamos el programa, esto nos devuelve el objeto árbol, el objeto AST, el objeto árbol sintáctico abstracto, y que tiene un método de evaluate, porque ya hemos eliminado el evaluate de la versión original de Eloquent JavaScript. Y entonces ese objeto tiene un método de evaluate que lo evalúa, que lo interpreta al árbol, y le pasamos, por supuesto, el contexto en el que tiene que ser evaluado, que es el entorno, y eso nos dará el resultado de la evaluación del programa. Y lo que hacemos es mostrar por pantalla el resultado de la evaluación. Llamamos a ins, que es el inspect, que lo hemos cargado de util, y ya está, básicamente. Y si ha habido un error, pues lo mostramos en rojo. Después de eso, reseteamos el programa y reseteamos el balance, el stack entre ambos. Eso es básicamente lo que hacemos. Si resulta que la línea no estaba completa, entonces añadimos tantos puntos como desequilibrio haya en la pila, el desequilibrio haya en los paréntesis, y establecemos, ponemos de nuevo el prompt. Si se termina, es decir, si se pulsa control D, se produce el evento close, y entonces llamamos a la función de salida, que de nuevo está en extensions. Es la función que hemos puesto aquí, exit, que pone un goodbye en azul, y nos vamos. Termina el programa. Si se pulsa un control C en medio de una evaluación de una expresión, pues descartamos la expresión. Esto es básicamente... Bueno, vamos a explicar el autocompletado. Esto lo hace la función completer, que recibe la línea, y va a ser llamada cada vez que se pulsa un tabulador. El protocolo es este que tenemos marcado para la autocompletar. La función de autocompletar toma como entrada la línea que ha entrado el usuario como argumento, y tiene que retornar un array con dos entradas. Un array con las entradas que casan, con las posibles entradas que completan bien, y el segundo elemento tiene que ser la subcadena que fue utilizada para el matching. Así pues, nuestra función lo que hace es, primero en la línea 81, obtenemos todos los tokens que hay en la línea. En la función parse JS, en parse JS, hemos introducido la función getTokens, que lo que hace es que llama reiterativamente en un bucle while al ex y va empujando en el resultado cada uno de los tokens, de manera que tenemos todos los tokens. Pero de los tokens solo nos interesan los identificadores, las palabras, que son las que son posibles de autocompletar, y nos interesa exactamente la última palabra, que es la que tenemos que autocompletar. Por eso, de los tokens los filtramos y solo nos quedamos con los que son token word. Y de esos cogemos el último usando un pop,
Y lo que nos interesa del token, porque el token es un objeto, si se acuerdan, tenía el atributo tipo, tenía el atributo valor, lo que nos interesa es el valor, saber exactamente de qué palabra se trata, si es un define, si es un do, si la que sea. Y entonces, ya con eso tenemos cuál es la palabra a completar. Y ahora tenemos que completarla con todas las formas posibles. ¿Cuáles son todas las formas posibles? Es la que guardamos en all keys. Son todas las palabras que están, todas las claves de special forms y todas las claves de top m. Las concatenamos y así tenemos todas las posibles formas de completarlo. Entonces lo que hacemos es un filter con all keys por todas las palabras que empiezan por igual que Word. Todas esas son posibles éxitos y siguiendo el protocolo retornamos dos elementos, uno con los éxitos y otro con la substring que fue utilizada para el matching.